hay 3.000 clanes yakuza. Cuando un samurái dejaba de ser necesario, se convertía en un ronin, un samurái sin dueño. Y hacían pues de todo, pues desde protección hasta extorsión. Ha creado una super cárcel de alta seguridad, la cárcel más grande de toda América, considerado El Salvador el país más peligroso del mundo. La mafia italiana se basa en la familia, en el respeto, en la unión de una familia. Igualmente que fueras hijo y tuvieras 7 años, eras parte de la mafia. Bienvenidos al episodio mafioso de los homies, episodio 46. Mi panal Peaky Blinder con el cortecito SR7 que se ha hecho a hoy. propósito para que... Podríamos haber hecho un outfit, Sí, podríamos Sí, haber hecho la una verdad, También un cosplay. También te digo, en pleno septiembre con la calor que hace, yo en traje no vengo. Bueno, pero puede ser No, un... nosotros sí. Te imaginas, tú normal y nosotros de traje como De hecho, corte de Como en el episodio de Sri el Lanka. anterior, ¿no? ¿El otro no? ¿El otro? Yo creo No me que acuerdo ya del el 43. El 43. Que lo busquen. Hace lo busquen. 3. Hace 3 episodios, sí. Pinéalo. Pinéalo. ¿Quién le edita este? Tony. ¿Yo? Pues hace 3, efectivamente. Sí, hace Si lo 3. editas tú. Sí, literal. Episodio sobre mafias. ¿Diferentes mafias? Sí. O todas Episodio, iguales, quién sabe. No. episodio que queríamos hacer desde hace un tiempo, que lo teníamos ahí en la recámara No lo hemos dicho, pero tenemos una recámara de episodios. Tenemos, de temas. tenemos la lista. En algún podcast hemos bromeado con la idea de hacer una lista de temas prohibidos que podíamos tocar. Pero ese tema a lo mejor nunca sale a la luz. Sí. Yo quiero sacar uno de esos temas a la luz. En fin, mafias. Cada uno nos hemos preparado. Está siendo como muy constante esto de cada uno se divide una parte del mundo, ¿eh? Sí, Y siempre es cogemos la misma, sí. los mismos. Bueno, yo hoy he cambiado, más o menos. Puede Me- ser, sí. ¿Cuál fue la última que nos La de las seleccionamos? tribus. La de las Tribus, Sí. ¿cierto? ¿Cierto? Cierto, nos hemos intercambiado más no, o menos. ¿No fue las empresas? ¿No fue, o fue No, el de tribus sí que hicimos repartición. ¿Y el de empresa? Ah, no, El de empresas también, pero fue anterior ese. Sí. Pues una vez más, volvemos a distinguir por continentes. ¿Y quién quiere empezar? ¿Alguien tiene especial Yo iba a ilusión? decir que siempre empezamos, o Tony y yo. ¿Empiezo yo? Es que sí, porque después. Pues puedo empezar yo. Si luego la final del podcast es solo el Joe hablando de su tema. Sí, sí, es cierto. O sea, vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta. Comenzamos el mundo por el este. ¿Vale? Podemos decir deberíamos hacer advertencias en todos los episodios que nos preparemos. En plan, hemos buscado la información, Pero muy por encima. pero por encima que nadie se tome esto a lo literal, que busquen información y toda esa base. Es como, me imagino como señalado en YouTube como advertencia. Sí, como el típico anuncio de... Sí, sí. Así que, por favor, que no se nos vuelva a funar por nada que se dice, que va a ser imposible. Y a lo mejor antes de empezar el podcast podríamos explicar un poquito qué es una mafia y qué se considera. Porque yo buscando información para prepararme este podcast me he dado cuenta de un pequeño, entre comillas, problema. ¿Sí? Y A el ver. problema es que mafia es un término italiano. No. Entonces, si te vas a otras partes del mundo, no se habla de mafias. Organización criminal, ¿no? Organización criminal, bandas, etc, etc, etc. Entonces, básicamente quería, primero de todo, especificar eso, porque a lo mejor mucha gente se piensa que en mafia solo vamos a hablar de Italia, pero en este caso, no. Yo he visto, y así un poco ya introduciendo mi parte, que la mafia se considera a las bandas criminales que se organizan de cierta forma jerárquica. Que todo viene, por ejemplo, de la familia y todo esto. Pues así son las mafias. Más la jerarquía está distribuida de esa forma. Hay otras mafias, por ejemplo, voy a decir súper rápido, esta no me la he preparado, me hubiese gustado, pero igual hubiese sido ya demasiado largo. La mafia china, hay muchas de ellas, y todas, o casi todas, están englobadas en las triadas, ¿vale? Sí. Que triada creo que significa cielo, tierra y humanidad o algo así. Es como el triunvirato del budismo, juraría. Entonces, las tríadas no se organizan de la misma forma que las mafias tradicionales, voy a decir. Por ejemplo, una mafia normal, o una mafia como la entendemos, cuando se recauda dinero, todo va para la organización. Sí. Sí que hay beneficio propio, pero todo se distribuye después por la organización. Las tríadas no. Las tríadas cada uno funciona independientemente. Oh. O sea, lo que saqué yo si me lo ganas, quedo para ganas mí. tú. Sí, sí, sí. Hostia, curioso. O sea, es una forma de cómo se lo distribuyen. Autónomos. Sí. Son autónomos los chinos. Son autónomos. Espero que coticen. Y bueno, pues entonces voy a empezar yo. ¿Quieres aclarar algo más del...? Iba a decir que podríamos decir que mafia hemos hecho cada uno. Bueno, ¿Qué mafia hemos hecho? ¿Qué mafia O que hemos lo vayan investigado? descubriendo. sí, que lo vayan descubriendo. Vale, me parece bien. Yo quiero empezar preguntando si sabéis qué es el Oichokabu. Sí, No. es un supermercado. Sí, No lo es, sé. efectivamente. Es un efectivamente, 7-Eleven. tema.
El Oichokabu es un juego tradicional japonés de cartas que es muy parecido al Blackjack, ¿vale? Oichokabu significa 8 y 9. En el Blackjack, no sé si en todas las modalidades, pero tienes que llegar a 21 sin pasarte, ¿puede ser? Nunca he jugado al Blackjack, no tengo absolutamente ni idea. Creo que a 21, si no me equivoco, no, yo tampoco he jugado nunca. Blackjack es a 21. El Oichokabu es hasta 9, ¿vale? Y se juega con una baraja que se llama, por cierto, Kabufuda, pero también se puede jugar con una que se llama Hanafuda, que, dato curioso, que ya se ha comentado en este podcast, las cartas Hanafuda las fabricaba Nintendo cuando se creó la compañía. ¿Hemos hablado de eso? Hemos hablado de eso. Entonces, es lo mismo que el Blackjack, tiene obviamente normas diferentes, pero es llegar sin pasarse al 9, ¿vale? Ujú. Entonces, se colocan como 3 cartas, cada una de valor del 1 al 10, y hay como diferentes mazos, y entonces tienes que apostar a cuál mazo crees que va a ganar, no sé qué, es un poco complicado de entender así, o de explicar rápido al menos. Pero en este juego hay no sé cómo decirlo, una mano de cartas que es la peor de todas, Vale. que es la que tiene un 8, un 9 y un 3. ¿Por qué? Porque 8, 9 y 3, rápido las mates, ¿cuánto suma? 20. 20. Cuando tú te pasas de 10, el siguiente número, o sea, es como que se resetea, ¿vale? El 10 es el 0, el 11 es el 1, el 12 es el 2, Vale. ¿vale? El 20 es el 0. ¿Vale? Pues el 20 se supone que es la peor tirada posible. Ujú. Pues la tirada número 20, que es eso, la peor tirada posible, la traducción al japonés es Yakuza. Oh, Yakuza. Y ahora empezamos. La oveja negra de la familia. Y este es el origen del nombre de los Yakuza. ¿Por qué? Porque es la peor tirada, es como la inservible, la que no sirve para nada. Ujú. Entonces, ahora sí, quiero explicar un poco el origen de los Yakuza como tal. Los Yakuza, yo creo que es de las mafias más antiguas que existe. Mafia. Bueno, ¿has explicado el nombre? No sabía que venía. Yo tampoco tenía ni idea. Es bastante curioso que el Sí. nombre venga de un juego de cartas. Los Yakuza. De Nintendo. Fabricaba Nintendo Sí, ese sí. tipo de mazos, pero no que fuese de ellos. Entonces, Todo, ¿Nintendo es el creador de una mafia? todo conectado. Puede ser. Puede ser. Nintendo es Eh, una mafia ya, sí, o sea. Nintendo es una mafia. La mafia de los Yakuza o la organización de los Yakuza salió como en el. No se sabe fechas exactas, pero sobre el siglo XVII, Ostras. bastante tiempo atrás. Ujú. Y esto viene del periodo Edo, que fue una época japonesa donde aún existían los samuráis. ¿Qué pasa? Que durante el periodo Edo, si no me equivoco, Japón dejó de. O sea, se comenzó a centralizar porque todo estaba muy dividido en feudos y todo era muy territorial. Entonces, cada feudo requería de samuráis para su protección. ¿Qué pasa? Cuando se comenzó a centralizar en un imperio, los samuráis dejaron de ser necesarios. Cuando un samurái dejaba de ser necesario, se convertía en un ronin. Que de hecho hay alguna película que se llama Ronin 47, que sale Keanu Reeves. Entonces, era lo mismo, ¿vale? Pero como un samurái sin dueño. Porque los samuráis tenían dueño. O sea, se podría decir que era como un sicario. Era un mercenario, Vale. ¿vale? Entonces, tenían siempre el honor por delante, su honor, y hacían pues de todo. Pues desde protección hasta extorsión, hasta lo que le mandasen el que le pagaba, básicamente. Entonces, se cree que el origen de los Yakuza fue una agrupación que se comenzó a juntar mucha gente, muchos Ronin, y comenzaron a meterse en el mundo de las tinieblas y de la oscuridad. Y comenzaron ahí con pues, el mercado negro, la trata de no sé qué. Pues justamente eso es lo que tenía entendido yo. O sea, que los Yakuza se consideran como los descendientes de los samuráis. Sí, sí, sí. No es, o sea, no es 100%. O sea, no es, No es oficial, creo que como no es la- oficial. Creo que es la creencia más cercana. O sea, Sí, la creencia la más. historia La que se ha historia. mostrado. Sí, O sea, yo lo que tengo entendido es que ellos se consideran la descendencia. Sí. Ahora que lo sean o no ya. sí. Igual, claro, igual lo de que vienen de los Ron y todo eso, igual se lo han inventado ellos. Sí. Podría ser. Pero sí, es verdad que ellos se consideran como los auténticos japoneses, digamos, los que aún conservan las tradiciones. Tradiciones conservan, también te digo. Rarillas. Y por curiosidad, hay 3.000 clanes Yakuza. Oh. Es de las organizaciones más prolíferas. Ahora está muy en decadencia, pero Ay, llegó mira. a ser de las organizaciones con más miembros. Sí, como más adeptos, ¿no? Sí, y 80.000 creo que era una estimación tirando a la baja.
¿vale? Dios. Entonces, dentro de esos 3.000 clanes hay 2 que son especialmente importantes, que es el clan de los Yamaguchi en Kobe, como la carne, y Iniesta. Me suena a Tamagotchi. También me ha ¿sabes? sonado. Que a lo mejor también viene de ahí. No, Tamagotchi significa huevo y no sé qué. Tamago es huevo. Otra cosa que no sabía. Yo tampoco. Pues los Yamaguchi eran 40.000 miembros, o son 40.000 miembros, Hostia. la estimación. Buen pueblo, ¿eh? Joder, pueblo. No es un Verdad. pueblo, pero... y después están los Sumiyashi, creo, o Sumoyashi. No lo tengo bien apuntado, creo. Y son de Tokio. Y son ya 20.000. Es la mitad, pero aún así siguen siendo 20.000 personas. Es que si lo piensas, si juntas los dos, es más grande que de donde vivimos nosotros. Sí, bastante. Y más que alguna ciudad más grande que la nuestra. Hombre, sí. Sí, sí. Bueno, piensa que el primero es como el Palau Sant Jordi lleno. Sí, sí, tal cual. Son 70.000 personas que pueden entrar, creo que eran. Sí, pues Es- 60. Imagínate así de gente. yakuzas. 60k de Yakuza, sí. Es una organización que principalmente opera en Japón, obviamente, Sí. pero sí que tiene algunas extensiones fuera de Japón. Las más notorias son en Estados Unidos, concretamente, en Hawái. Ostras. Es donde qué hay raro. un núcleo de yakuzas más fuerte. No me lo esperaba. De, Son surferos, esa parte. Van con la tabla. sí, Ohana significa te extorsiono. Sí. Y sí, en Estados Unidos, sobre todo en la parte de las islas de Hawái. Creo que en Corea también hay, por cercanía, Sí, Sí, claro. alguna afluencia de yakuzas, pero tampoco son muy fuertes allí, porque hay otras mafias más importantes en toda esa zona. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, el tema de simbologías, por ejemplo, de los yakuza. Lo típico de los tatuajes. Sí. Que se tatúan, que esto yo no lo sabía. Contra más tatuado, eres como más importante. Ah, O sea, Oh. tú no te puedes tatuar si te metes en los yakuza lo que tú quieras ya de una, sino que te lo vas ganando. Claro, son como las insignias. De hecho, en Japón, ya por cómo funciona la propia jerarquía japonesa y la organización que tienen, valoran mucho la edad. O sea, tú pues, si vas a un trabajo en una compañía, el senpai siempre va a ser el que tenga mayor edad. O sea, puedes ser más calificado que él, más todo lo que sea. Si tiene más edad que tú o lleva más tiempo simplemente en el negocio, es suyo. es tu jefe. Sí. Y le tienes que venerar como tal. Tienes más sabio. que... Y por eso los yakuzas más famosos de Japón son señores mayores. Pero mi pregunta es, los típicos, a lo mejor no lo sabes, ¿eh? Pero los típicos tatuajes yakuza, que normalmente suelen ser muchas veces animales, Sí. que tienen un significado. Sí, o sea, son simbologías de la mitología japonesa. Y lo que sí que sabía, pero, o sea, me sonaba, pero no había confirmado, es que se tatúan, aparte de eso, o sea, los tatuajes que se hacen son de mitología, pero cada uno representa un clan. O sea, de los 3.000 vale. clanes, pues si uno tiene un dragón y un tigre en la espalda es porque es del clan no sé qué. Entonces sí que tienen simbología. Obviamente sea, cada sí. tatuaje tiene su simbología y significarán 1.000 millones de cosas. Que si un oni, que si un tigre, que si un dragón. ¿Se identifican por los tatuajes la diferencia de los clanes? O sea, a lo mejor cada clan tiene un tatuaje. Sí. De hecho, creo que la policía Específico. cuando detenía a algún yakuza, pues le desnudaban para ver qué tatuajes tenía e identificar su clan. O sea, Interesante. es una forma un poco... Sí, es como las insignias de los Boy Scouts en Estados Unidos, Sí. pero llevado a lo mal en Japón y con las mafias, ¿sabes? Actualmente está muy... Está en decadencia los yakuza. Sí que siguen en actividad. Sí, es verdad que es una mafia o una organización criminal muy poco violenta, por lo general. Pues yo tengo entendido lo contrario, ¿eh? No. O sea, muy poco violenta me refiero que igual te pegan una paliza, pero no llevan asesinatos. O sea, igual sí que los hacen, ¿eh? Pero muy, muy puntuales. O sea, es sobre todo extorsión, sobornos. Como que se pasaron al punto intermedio malo, pero no tan heavy como otras Es mafias. decir, te dejan sin dinero, pero al menos no te matan. Sí. Te dejan tu dinero, te dan una paliza. De hecho, son mucho, por ejemplo, de... Pues, obviamente, los yakuza tienen negocios, que es de lo que viven. Negocios de bares, tienen taxis, tienen... Bueno, lo típico dices en las películas, esto lo puede llevar una mafia. Sí. Restaurantes, todo eso. Pero la gente en Japón sabe qué barrios son los barrios yakuza y no se meten. Y si tú no te metes en su barrio, no pasa nada. O sea, poco yakuza va a salir a buscar pelea, digamos. Si un yakuza va a buscar pelea, es porque es un mierda de yakuza. O sea, es el escalafón más bajo que existe.
Y es porque quiere llamar la atención para que le promocionen. Mm. Pero eso, es muy... Actualmente es muy como cultura pop de allí. Pues yo tenía entendido que, o sea, los yakuza, a fin de cuentas, si tú piensas en mafias o en organizaciones, una de las que te salen primeras son yakuza. Yo pensaba que también era un poco por el tema de la peligrosidad. No, o sea, a ver, son peligrosos para el estándar de peligrosidad japonés. Bueno, sí, también. Ríete de lo que te va a decir un latinoamericano que en su país escuchan tiros. Ya. Que esto lo dicen. Buah, hablando de esto, me ha hecho mucha gracia. Estaba viendo un vídeo porque quería ver un dato para decirlo en el podcast de hoy. Y el vídeo empezaba con 2 tiros. Y había un comentario de YouTube que decía: para escuchar la intro, me he sacado los cascos para ver si los tiros eran en mi casa. Es que hay vídeos de latinoamericanos jugando al Black Ops o al Counter-Strike o a lo que sea y están jugando, comienzan a escuchar disparos, primero siguen jugando y después paran un segundo, se quitan los cascos, ven que son en la fuera de su casa y se tiran al suelo para que no les caiga ninguna bala ni... Pues tal cual. Hostia, O sea, es muy heavy allí. Pues eso en Japón es impensable. O sea, por eso sus estándares de peligrosidad son más bajos. Vale. Por eso es la mafia más peligrosa de Japón. Vale. Claro, porque en tampoco general hay. el país tampoco es muy peligroso. Claro, si es de los países más seguros del mundo, pues la mafia también será... Es bien fácil, conseguir allí el título. Entonces, A ver. También te digo. métete, ¿no? Sí, exacto. Sí. O Que sea, son 60.000 personas. ¿sabes? O sea, no deja de ser una mafia. Igualmente que sea menos peligroso. Sí. No deja de Bueno, a ser ver, que eso. peligrosa es 100%. Si te metes... Sí, por eso. Es que no deja de ser una mafia. Por eso lo Además, digo. está muy encubierto y los yakuza lo que pasa es que llegaron a tener muchísimo poder en el Estado. Muchísimo ¿Y poder. se sabe por qué dejaron de tener? O sea, porque, por ejemplo, en Italia sé más o menos por qué dejaron de tenerlo un poco. Pues quería mirarlo, tampoco me daba mucho tiempo, pero si no recuerdo mal es porque el propio gobierno se puso un poco más firme con ello. En plan, dejó de consentir tanto, porque los tenían como... O sea, los yakuza son un poco el Robin Hood de Japón. Porque, por ejemplo, cuando ha habido alguna catástrofe, cuando ha habido algo, ellos donan dinero. También esto lo hacía Pablo Emilio Escobar Sí, y era claro. un hijo de puta. Eh, Pipí censurado. Pero bueno, que donan y ayudan y eso, pero aún así siguen siendo una organización criminal que se sabe, hay que o sea, establecer. se sabe si ofrecían, por ejemplo, en los italianos, después sí haré más énfasis en eso, pero ofrecían protección a la gente del pueblo aparte, por unos impuestos que ponían ellos, ¿sabes? Sí, o sea, ya no venía a ser protección, venía a ser págame O, lo que te lo reviento soy yo. Sí. claro. O sea, págame para que no te lo reviente. Pero eso es extorsión, entra en todo Sí, lo que hacen. Sí. Claro, llegan a un negocio, dicen, vale, pues esta zona es muy peligrosa. En esta zona solo estamos nosotros, así que te la vamos a guardar nosotros también. Paga. Y así un poco, pero bueno, eso es muy común en las mafias. No, o sea, no. es la... Creo que es la base de todo. O sea, Sí. casi la base. Sí, es Y que... de algo se tiene que sustentar también. Sí. Visión empresarial. Sí, totalmente. Y ya está, podría decir más cosas de los Yakuza. Me hubiese gustado también prepararme un poco porque cuando hemos dicho, vale, yo voy a hacer la asiática. Pues claro, Asia es extremadamente grande. Sí. Y cuando he pensado en Asia, he pensado directamente en Yakuza, tríadas, y he pensado en otra que me hubiese gustado preparar un poco, pero tampoco había mucha información por lo que he mirado, que es la Bratva, que es la mafia rusa. Sí, yo también he pensado en la rusa. Pero al final no, lo he mirado por encima y he dicho, bueno, ya Bueno, si eso... esto da paso a una parte 2 de Mafia. Parte 2, con un mafioso. Con un mafioso, sí. Bueno, lo hacéis vosotros y yo por Skype Vale, me meto perfecto. Estupendo. por Discord, ¿vale? Mientras nos dejen las llaves para grabar, Aquí. estupendo. ¿Que continúas tú, señor? Si quieres, ya que has soltado lo de Pablo Escobar, voy a hablar de Pablo Escobar. Pablo Es decir, Emilio. yo voy a empezar a hablar de... A mí se me ha proporcionado la información de que tenía que hablar de las mafias americanas, pero sí que es cierto que hay un poco de problema con la mafia italiana. Bueno, con la mafia... Americana e italiana. Sí, porque las grandes mafias que hoy en día conocemos, que son las que hablará Willy después, son la mafia italiana, y el nombre viene precisamente de Italia, pero es que todas estas mafias son famosas básicamente por Hollywood y porque actuaron en Estados Unidos. O sea, actuaron en Italia y llegó un momento después de la Segunda Guerra Mundial que se fueron a Estados Unidos. O que directamente crecieron en Estados Unidos. Por ejemplo, el mafioso más famoso de la historia es estadounidense.
Sí, o sea, con familia italiana. Claro, pero nació en Estados Sí. Unidos. Pero bueno, entonces he dicho, pues en vez de prepararme América como tal, voy a ir un poquito para abajo y voy a hablar de la olvidada América, que es LATAM. Y que América Latina. viene cargadita. Sí. Y Pues, ¿se puede actualmente sigue cargadita. Sí, sí, viene cargadita LATAM. Se puede decir que es en el punto donde hay más. No sé dónde hay más mafias. Que se sepa. O sea, es lo que he dicho antes, no son mafias, son o bandas Bueno, o grupos digamos, organizados, pero yo creo que posiblemente, ¿no? Posible, o sea, Latinoamérica en general. Bien, Yo bien. creo que también es el sitio donde se hacen notar más. Puede ser. Quizás no ser. es donde hayan más, O que que lleguen puede más ser, muy al poder. puede ser muy posible. No, ya no al poder, sino al poder visible. Sí. Porque, por ejemplo, en China, las tríadas, o sea, lo que hacen es una locura. O sea, la cantidad de mafia que hay allí. Piensa que las tríadas al año, creo que en Estados Unidos meten a 100.000 personas. Plan, como que los meten de inmigrantes, pero acaban trabajando de cierta forma para ellos. Y en España también, por cierto. Entonces, mafias así, lo que pasa es que son más en las sombras, ¿sabes? Que no se notan más. Sí que LATAM, pues. También es un poco, creo que, la cultura china, ¿no? Tampoco la Sí, cultura todo china. muy cerrado, Sí. muy. Pues voy a soltar los datos de Pablo Emilio Escobar. Voy a empezar por ahí. He dicho, es decir, Pablo Emilio Escobar era un narcotraficante, bueno, un narcotraficante y muchas cosas más. Pero bueno, tenía el cártel de Medellín. Y me he preparado unos datos curiosos. Son poquitos, ¿eh? Por eso. Mi pana tiene 8 páginas de. Sí. Me he preparado unos datos curiosos de Pablo Escobar, que son que llegó a quemar más de 2 millones de dólares en un día simplemente porque su hija tenía frío. Para calentarla. calentarla. Esto. Perdón por desmontártelo, pero es mentira. ¿Por qué? Esto salió su hijo desmintiéndolo. Oh, shit. Que su padre quería tanto el dinero que nunca hubiese hecho eso. Y salió su hijo diciéndolo. Pero sí, hay datos de que Emilio Quemó Escobar... dinero para que no lo encontrasen. Sí, pero igualmente incluso llegó a enterrar dinero porque no tenía dónde almacenarlo. Entonces me lo Sí. podría llegar a creer. Pero que su propio hijo su propio hijo dijo que no era cierto. O que al menos él nunca había visto a su padre quemar dinero. Bueno, tengo otro dato. Esto digo para. Desmantelamos el dato. Era la antifunada. Perfecto, gracias. Otro dato de Pablo Emilio Escobar es que ya estaba más de 2.500 dólares mensuales en las gomitas que se le pone para hacer los fajotes de dinero. Eso me lo creo bastante, Eso la también. verdad. Con la Eso- cantidad de eso me dinero lo- con la locura. cantidad de dinero que tenía. Me lo he visto en algún top de. Es una de locura. TikTok de. Y luego, un dato que me ha parecido curioso ha sido que nunca se ha llegado a saber la fortuna de Pablo Escobar, pero sí que se ha llegado a estimar. Y la fortuna asciende a 30 billones de dólares. Billones de dólares. Actuales. O sea, Yo voy. No 30 cercano. billones de dólares. hostia. Y que cuando Colombia estaba mal financieramente, se propuso el pagar toda la deuda del país con tal de que Estados Unidos no le repescara. Y ascendía a 10 billones de dólares. También te digo, de 10 billones de dólares de dinero. Bueno, ¿Es verdad? ¿Billions o billones? no lo sé, Joey. No, Igual es que billones es mucho dinero. Pero Pero- en castellano. Sí, O sea, yo que sean 30.000 millones, ¿no? pero igualmente es mucho No, dinero. no, sí. Es una locura. Sí, que aunque me den el 1% de eso, yo más No, ministro, que- ¿eh? O sea, a Es partir de una- los 30 euros, yo digo, es mucho dinero. Joder, hoy se cena. ¿sabes? Se tal cena cual. muy bien. Pues eso es lo que había preparado de Y- Pablo Emilio ¿Y Escobar Gaviria. lo podemos comentar lo del unicornio? Ya lo hemos comentado en algunos podcasts. Eso también, para la gente que no lo haya escuchado, eso también es heavy. Bueno, el dato de Pablo Que Emilio Escobar... hizo una modificación, como la gente modifica su coche, modificó un caballo. O sea, no es tan así. O sea, sí, Sí. pero el main es... Para empezar, Pablo Emilio Escobar tenía en su casa un zoo. Con hipopótamos, jirafas, leones, tigres, lo que te quieras imaginar. Y llegaba al cumpleaños de su hija. Y su hija se había encaprichado en que quería un unicornio. Así que para cumplir los deseos de su hija, lo que hizo fue comprar un caballo, un cuerno de... Bueno, un colmillo de estos de rinoceronte. Ah, no, un colmillo, no, un cuerno. Y se lo enchufó. Y el unicornio duró 3 días, creo que llegó a ser. O sea, bastante, Unicornio ¿eh? zombie. Y hablando esto del zoo suyo, lo de los hipopótamos, ¿lo sabéis? ¿Qué es lo de los hipopótamos? Cuando murió y el zoo, pues, continuó en su casa, tenía hipopótamos, como has dicho, tenía un macho y una hembra. Sí. Y comenzaron a reproducirse. Y Oh. se escaparon. Y se estimaba que habían unos 5 y ahora no sé cuántos cientos hay.
O sea, se han hecho como una plaga. O sea, hay una plaga de hipopótamos Hostia. en En Colombia. Colombia hay una plaga de Sí, sí, hipopótamos. sí, sí, muy- Por Pablo. Qué grande. Lo vi, Pablo no, Escobar. no, pero es una putada, porque los hipopótamos son tope hijos de puta. Y súper agresivos. O sea, Sí, son, sí, sí. son los causantes de más muertes que hay en África. O Joder. sea, sí. O sea, son muy territoriales, que es el problema. Entonces, cualquier persona que se acerque a la zona donde están, pues les atacan. Y chiquitas mandíbulas tienen. Sí, chiquito bicho también Sí, se te sí. viene. Y luego ya, dejando de lado ya de Pablo Emilio Escobar, que era la introducción, pasamos a una de las mafias o bandas más importantes de toda LATAM, que son los Salvatrucha, los maras. ¿Mm? ¿Nunca habías escuchado de los maras? ¿No? Yo sí. O sea, creo que es posiblemente una de las bandas. Ahora vendrán 17 latinoamericanos a decirme que no. En mi ciudad hay una banda más. Pero posiblemente una de las bandas más peligrosas de todo el mundo, no solo de América. ¿Y eso? Y eso viene... Necesito más información. O sea, primero voy a hacer un poco de contexto, igual que ha hecho el Joey, que lo tengo aquí apuntado en mis notas. Y me he dado cuenta que de todas las tribus que voy a hablar, todas... ¿Tribus? Hay tribus, perdón. Bueno, tribus urbanas. Sí. ¿Tribus urbanas peligrosas? Sí. Todas se originan en Estados Unidos, en concreto en Los Ángeles. Buen Todas. viaje, ¿no? Todas se organizan exactamente allí y más o menos por el mismo tiempo. Los salvatrucha básicamente vienen del contexto de hay una guerra civil en El Salvador, los salvatrucha son originarios del Salvador, entonces eso hace que muchísima gente se vaya a Estados Unidos pues para poder salir de la guerra. ¿Qué pasa? Que se van a Los Ángeles, a California, y estos exiliados de la guerra se hospedan en barrios donde básicamente el poder máximo son las tribus o las mafias mexicanas. Entonces hace que para protegerse se junten en grupos y se creen estas tribus urbanas. Entonces luego esto empiezan a peleas de bandas, conflictos, robos, asesinatos, y cuando llega la década del 90, en Estados Unidos dicen, vale, pues todos los salvatrucha se van a tomar por culo. Y los mandan otra vez para El Salvador. ¿Qué pasa? Vuelven a El Salvador, un país que acaba de salir de la guerra, que hay pobreza extrema, que las familias no tienen dinero para nada. Un país muy débil. Un país muy débil, y eso es como el campo de cultivo perfecto para que una banda criminal prospere, porque la gente no tiene otra cosa que hacer y ellos les proporcionan pues una seguridad, una estabilidad económica, pertenecer a un grupo, no se van a quedar sin casa, tienen donde dormir. Has dicho dos nombres, salvatruchas, y has dicho otro, pero ¿es la misma mafia o es que...? Sí, son los maras salvatrucha Eso, vale. y se conocen como MS, MS. o los maras salvatrucha. MSI. Sí, tal también cual. es. Sí. Y luego hay como, eso es verdad, no lo he preparado, pero hay como dos partes. Están la MS o creo que es como Barrio 18 o alguna cosa así. MS13, los maras salvatrucha 13 o Barrio 18, algo así, que es como dos organizaciones que se juntaron para formar los maras. Y bueno, básicamente eso. Llegan al Salvador y su concepto de ahora es atraer los máximos jóvenes posibles para crecer la banda. Y desde que entran en la banda, pues les empiezan a enseñar a cometer delitos como pueden ser asesinatos, violaciones, extorsión, todo. Y entonces empiezan a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y algo que es como súper sorprendente es que no se quedan solo en El Salvador, sino que, como has dicho tú antes, en Japón, se extienden por las proximidades, se van a... No me acuerdo qué países hay cerca de El Salvador. Bueno, es que El Salvador es una isla, ¿no? No. No, es verdad. Panamá, Costa Sí. Rica... Sí, o sea, sé que justamente El Salvador está aquí y todos los países que van por aquí también hay maras, básicamente. Me siento ahora como un americano que le preguntan, ¿dónde está España? Sí. O sea, es que ahora mismo no me acuerdo, en plan, no me acuerdo justamente cuáles son los países colindantes. Colindantes, sí. Pero básicamente se empiezan a mover por esto. Y, por ejemplo, dato curioso, de El Salvador llegan a estar presentes en el 95% del país. O sea, Gran porcentaje. el dato era que habían 300 municipios en El Salvador y ellos tenían presencia y control en el casi 95%, en plan en 282, Vamos, que controlaban el país. básicamente. Y ¿Sabes si ascendía todo el tema de política? En plan, sí, también. la cosa está en que tenían, entre comillas, los políticos tratos de favor con ellos a nivel de la cárcel. Pero ¿qué pasa? La situación en El Salvador era una locura, era crimen tras crimen, considerado El Salvador el país más peligroso del mundo, tenía una tasa de, lo tengo apuntado, mueren
105, o sea, hay 105 muertos por cada 100.000 habitantes. Que si eso lo extrapolas a España, aunque no se pueda, tenemos 47 millones, casi 48 millones de habitantes, son 50.000 muertes. Es una locura. Unas cuantas. Sí. Entonces, se le hacían tratos de favor para que redujeran las muertes. Y aquí es donde entra en 2019, y por el que me he preparado esta noticia, o sea, esta tribu, que entra un nuevo presidente de El Salvador que se propone erradicar o al menos reducir todo lo que están haciendo los salvatrucha en El Salvador. Bukele, ¿no? Bukele, sí, en concreto. Y lo que ha hecho Bukele literalmente hace 6 meses, que es una noticia que se hizo súper viral, ha creado una super cárcel de alta seguridad, la cárcel más grande de toda América, en la que ha hecho una batida enorme policial, ha detenido a todos los salvatrucha que ha podido y los ha metido en esa cárcel para que no salgan en su vida. Hostia, ¿eh? Es una locura. Sí, sí, o ¿Y sea, se sabe el porcentaje que ha reducido todo el tema de los salvatrucha Es del que, país? como es hace 6 meses, normalmente los datos son del año anterior. Entonces, habrá que verlo. Estaría... Pero sí que es cierto que había un dato que desde que estaba en el mandato el presidente había habido bastante, a lo mejor un 30% menos de criminalidad, pero se decía que porque había hecho pactos en secreto con la mafia para que redujeran. Y ahora pues le ha declarado la muerte. la mafia a él. O sea, no, digo que les ha declarado Era la que- mafia y, vale, sí, sí. y, por supuesto creo que la mafia él también Sí, va a les ser habrá un tira y declarado. afloja, ¿no? Sí. Hasta a ver quién muere antes. Sí, porque las políticas que habían hasta entonces en El Salvador era la mano dura, que básicamente es violencia responde a violencia, Ujú. pero al Estado salvadoreño no le estaba saliendo muy bien. Estaban dándole por culo de una manera que no es normal. Claro. También te digo, si igualmente que han reducido. Si tienen el 95% del país, que el presidente haya dicho muerte a los... O sea, no ha dicho, o sea, me refiero, no ha No ha declarado dicho la literalmente muerte, muerte, pero les ha declarado la guerra, ¿sabes? sí, pero ¿Puede acabar el presidente muerto? pues no lo sé, supongo que tendrá Pues- un par de guardias por ahí. Pero- Bueno, como el que se presentó a las elecciones en No, Colombia. ¿Pablo Emilio Escobar? No. Venezuela. No, en Venezuela. No, me en acuerdo un un país, país, sí, en un sí, país sí. de por ahí, uno que. Es que no me acuerdo cuál era exactamente. Se presentó un candidato que no sé si tenía bastantes probabilidades de salir Sí. y se lo cargaron. ¿En serio? Pero hace un mes o Hostia, 2 pues, meses. Salió en las noticias. no tenía bastante ni idea. heavy. Además, la mafia, o sea, los que se la habían matado no eran ni del país. Ah, O sea, que sería. Era de otro país, la mafia. Sí, pero bueno, ya se dice que la oposición. había Tía, incitado. pero ¿hasta qué límite, sabes? O sea, Es que no hay límites. Bueno, yo creo que en este punto no hay Hombre, límites. Si todo es corrupto, pues. las raíces y las raíces ya son corruptas, ¿sabes? Es que piensa que si controlan el 95%, Ya. o sea, del territorio, ¿cuánta gente no hay metida en los salvatrucha? Una Sí, locura. Sí, es cierto. O sea, que controlen el territorio no significa que cada barrio sea suyo, pero sí que es cierto que tienen control de él. Sí, qué gente Sí. hay. Que literalmente las paredes escuchan y ven y, Sí. no Sí, puedes. es una red de comunicación Sí. súper extensa. Es más grande que WhatsApp. O sea, O sea, no es más grande que WhatsApp, Tal pero cual. lo que se enteren en un pueblo que a lo mejor hay 200, 300 habitantes, lo saben en el pueblo que está a la otra punta del país. Tal cual. Y luego ya, hablando de eso, en plan, ahora que has dicho lo de WhatsApp, que es más grande que WhatsApp, la red, hay mafias o es que no se llama, organizaciones que en Estados Unidos, para crecer, lo que hacen es redes sociales. Difu. Y le funciona que flipas. ¿Qué ponen Tira, ads? tira, No sé qué- tira es que DM. No sé. No sé, o sea, Payasitos del TikTok. o sea, tal cual. Me he preparado otras 2 tribus que son como las 2 tribus más peligrosas de Estados Unidos, ahora sí. Y ahora mismo su manera de crecer es mediante redes sociales. O sea, me cuadraría, no sé por qué, grupos de Telegram. ¿Sabes? Puede No sé ser. por qué. Vamos a meter una paliza a este man. Sí, o de Reddit incluso, a lo mejor. A mí Puede Reddit, ser. no sé, más oculto. ¿no? 4chan. Eso sí que es oculto. Sí, eso sí que 4chan es oculto. Pues sí, estas 2 bandas peligrosas son los Bloods Bloods. y los Crips, se llaman. No, esos 100% están en Los Ángeles. Sí, Los Crips. ambos. ¿Ambos? Ambos. Es que todas las mafias que he estado revisando se generan en Los Ángeles, menos, por ejemplo, la de Al Capone, que era en Chicago. Hmm. Ya está. O sea, todo se centra en California. No sé si por la proximidad, no sé el por qué. El buen tiempo que hace ahí. Pues Sí, será exacto. eso. Y básicamente las curiosidades que tengo sobre estas 2 mafias son muy parecidas. Primero se originan los Crips,
que básicamente se originan sobre el 1960 y son dos fundadores que se juntan, son dos bandas distintas y se juntan para poder, entre comillas, protegerse de otras bandas. El problema es que esto de una banda, como pueden ser los Boy Scouts, no se queda en eso, sino que ahora se criminalizan y buscan negocio en asesinato, drogas y todo esto. Entonces empiezan a crecer una barbaridad y aquí es donde llegan, donde se originan los Bloods, que son, para parar a los Crips, otras bandas se juntan y se podría decir que son como los archienemigos. Vale. Y es como de una película, porque unos van de rojo y otros van de azul. Me estoy recordando, o sea, sé que es muy mala referencia y espero que esto que no se clipe en TikTok, pero ¿sabéis lo de los TikToks estos de comedia estadounidenses? O sea, de ¿Qué español? pasa, tío? Sí, soy de los Tigers, ¿sabes? Me está recordando a lo mismo. Creo que lo otro es un poco más... No, pero estos, Obvio, ¿sabes? los Crips y los Bloods son en el GTA. Está la Sí. parodia, que van de verde y amarillo, creo, y son dos bandas también que bueno, son los archienemigos. Tenía el dato ahí, que estas dos bandas son en las que se inspiraron para hacer las bandas del GTA. Hostia. Y si lo pasas a realidad, las bandas que llevan amarillo y verde son los Trinitarios y los Latin Kings. Trinitarios de verde y Latin Kings de amarillo. Que me estoy informando. Uy, uy. Y nada, pues eso, básicamente se organizan muy similar. Es decir, no tienen como, a diferencia de, por ejemplo, la que seguramente explicáis vosotros y lo que has dicho al principio, de que tienen como es familiar o se organizan jerárquicamente, aquí también es jerárquico, pero va por grupos. Es decir, no es una organización enorme, sino se distinguen por grupos y cada grupo se autogestiona. Hay algunos que son más laxos, hay algunos que son más estrictos, hay algunos que hay una jerarquía más fuerte y hay otro que no. O sea, depende. Sí. O sea, en esta parte los Yakuza también funcionan algo así. Van por clanes, no deja de ser un clan igual. Tiene 40.000 Sí. que uno tiene 20 o 30. También. Entonces, yo lo que me refería era que la jerarquía está muy marcada como el cabeza de familia, que es Sí. el Oyabun, creo que se llamaba. Entonces, era como un árbol, ¿no? Inverso una pirámide. Era la típica jerarquía de una mafia. Sí. Y nada, pues eso. Está lo típico de. Estas mafias son las típicas que te imaginas de Estados Unidos que hacen las señas con las manos. Sí. Pues eso. Que te hacen un jutsu de Naruto. Sí, no. Me he visto un vídeo en el que hacía señas y creo que te podía hacer una. No la voy a hacer por si acaso vienen a buscar a casa. No, mejor. Que son Que no peligrosos. sepan. Pero. Y nada, era básicamente eso, explicar que eran las enemigas. Y tenía un dato que ahora mismo se me acaba de ir de la mente. Que. El dato curioso es que el fundador de los Crips se llamaba Stanley Tucky Williams y aparte de ser el fundador, durante toda su vida estuvo haciendo asesinatos y un montón de delitos. Le detuvieron, llegó al corredor de la muerte, estaba en el corredor de la muerte y en ese momento su mente le hizo un clic y dijo: voy a ser el mayor promulgador de antibandas. Y entonces, dentro de la cárcel, cuando ya se iba a morir, empezó a escribir libros para los jóvenes de los peligros de las bandas. Y era antibandas a partir de ese momento. Pero no le quitó de No morir. le ¿no? quitaron, ¿no? El No, objetivo final. pero es de- curioso que el fundador de una de las bandas más peligrosas y más importantes de todo Estados Unidos, en el hecho de su muerte casi, diga: estoy en contra. A lo mejor se dio cuenta de. ¿Sabes? Es un momento para pensar, para mirar para atrás y se dio cuenta de lo que había hecho. Seguramente. Pues sí. Pero es loco que base, ¿sabes? En plan, Sí, llevas toda sí, tu sí, vida sí, sí. en ese momento y luego dices: mierda. Mucha gente lo ha pasado en la cárcel ha decidido hacer un cambio. Pero un cambio tan brusco. No. Es como se sabe mucha información de lo de Pablo Escobar. No sé si habéis visto la entrevista que hizo con Jordi Wild. Sí, Uno de el sus. Popeye. El sicario, sí. Que pues, yo cuando escuché ese podcast, bueno, no sé si es un podcast o es un episodio especial de su canal principal, me quedé enganchado escuchando todas las anécdotas que tenían de lo de Popeye. Y dice que ahora se siente muy arrepentido. De haber contado tanto. No. Ah. De De lo haber que hecho hizo, lo que hizo. Ah, de haber hecho lo que hizo. Pero que si volviera Pablo Escobar lo volvería y a se hacer. lo pidiera, lo volvería a hacer. Yo creo, o sea, estaba. Porque era devoto de Pablo Escobar. Es que yo creo que el main de las mafias es como no sé cómo explicártelo. Es decir, tú creas un momentum en el que tienes un superior y lo que digas es superior va a muerte. Sí. No contemplas si está bien o mal, sino solamente lo haces. La jerarquía y cómo se divide Japón en general. Tal O cual. sea, Y, no sé, y, por ejemplo, los Latin Kings tienen una religión propia. O sea, los grupos llegan a tanto que incluso tienen religiones propias y creencias propias. Eso es una locura.
A mí me ha hecho gracia el hecho de que cada banda criminal grande, importante, tiene como un color muy marcado, que si el verde, que si el azul, que si no sé qué. Una pelea entre cada uno tiene que ser como los niños del parchís peleándose. ¿Cuál? O sea, son los Power Rangers. Sí, son el cumpleaños feliz mal. Sí. Hostia. Estaría guapo ver en un simulador. Es literalmente un videojuego, ¿sabes? Que te ponen el mismo personaje con la ropa de otro color, Sí. pues suéltale y pégate. Y a ver quién gana. Sí. Yo sería muy feliz si algún día hiciéramos lo de el último superviviente de ejércitos, ¿eh? En plan, prepararnos cada... plan, Yo ya tengo ejército. ¿Cuál consideramos nosotros que es el ejército que ganaría en una batalla? Defenderlo y luego, de alguna manera que no sé, tener Simularlo, un ¿no? simulador. Creo que hay simuladores. Estaría Se guapísimo. llaman videojuegos. Sí, o sea, Total War. por ¿hay algún ejemplo. simulador de No, pero que tú puedes poner? me ha gustado ese tema. Ojo que próximo capítulo. Hostia, pero eso sí que tiene que estar Eso preparado. eso tiene que estar muy preparado, pues estaría guapísimo. Tenemos 2 semanas, chavales. ¿Cómo se llamaba? Había un programa en la tele que era justo así, el último... El guerrero más letal. El guerrero más El letal. guerrero más letal. Serión, o sea, me encantaba. Sí, la verdad es que sí. Pues Si queréis podemos hacer Un las pruebas. cavernícola. No, uno del SWAT contra 10.000 cavernícolas. ¿Quién gana? tiene que haber algún simulador que esté. Sí, O sea, sí, es que sí, recuerdo existen. un vídeo de. No sé si es el Rubius o no sé quién fue. Sí, que tenía un el- simulador y que tú podías poner. Que puedes enfrentar 100.000 a. contra. Puedes enfrentar a 100.000 soldados de la Navy SEALs contra un Chuck Norris. ¿Quién gana? Chuck Norris. Sí, siempre. Sí, sí, es que el main de ese juego es que siempre gana el Chuck Norris. ¿No? Pues sí. Pues Eh, podemos proseguir Mafia italiana. con la mafia italiana. La mafia más famosa del mundo. Sí, Sí. Sí, yo creo que pues sí. probablemente. Al menos en Europa, cuando piensas en mafia. Más televisada. Más televisada, yo creo que sí, donde han sacado más series o más O sea, películas. Pero es como he dicho antes, El Padrino, eh, ¿sabes? parte de Tal la cual. cultura pop de las mafias es la mafia italiana. Sí. Típico señor en traje con el sombrero. Has venido a la boda de mi hija. Sí. ¿Habéis visto El Padrino? Sí, Yo no. pero me la tendría que volver a ver, Solo definitivamente. me la vi, pero en 720. O sea, me acabo de dar cuenta que no tengo las notas en el iPad. Bueno, Bueno, pues a nada. pensar. Bueno, hasta aquí el episodio no tengo en el iPhone, no os preocupéis. Nada. Es que es usuario de Apple. Eso sí que es una mafia. Sí, sí. Sí. Eso es una secta, no una mafia. Podríamos hablar. Bueno, hay intereses económicos de por medio, ¿eh? Banda criminal. Sí. Creo que nos ha Es un poco de no se ha todo. conectado el wifi. Pues me lo voy a poner así mientras os voy contando. Mientras no se caiga. No, no creo. En Italia hay 5 mafias diferentes. O sea, lo que viene siendo las originarias de allí. Principales, sí. Que es la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Campania. Campania, perdón. La. Hostia, esto no sé. Drangheta Justo. en Calabria. Con H, ¿no? Un H ahí. Sí. La Saca Corona Unita en Apulia. Tendría que haber hecho un curso de Duolingo de Ya te italiano digo, para porque- la pronunciación de todo esto. Y la Anónima Sequestri en Cerdeña. Hostia, pensaba. Así comentando, pensaba que la Camorra era de Sicilia. No, de Nápoles, perdón. Pues. O me suena que al menos en Nápoles hay mucha mafia también. Puede ser. Igual es Sí, en Nápoles una sí. banda que haya habido. Claro, allí. puede ser que el origen sea en un sitio, pero Sí. se haya movido por toda España. Ay, por toda Italia, perdón. Sí, pues yo iba a explicar, hablando de orígenes, el orígenes de. Bueno, creo que es una de las más famosas. La de la Cosa Nostra. Ujú. La más popular sobre todo por las palabras. Y es el origen porque se ve que, o sea, los sicilianos están muy acostumbrados a tener líderes que no fueran del país y que no se preocuparan por la gente, sino líderes extranjeros. Y a partir de ahí, para otorgar, porque se quedaba todo como... Tú confiabas en la gente que conocías, en tu rango y lo considerabas parte de la familia. Y con todo esto empezaron a surgir personas que protegían, sobre todo a la gente que cosechaba, por todo el tema de las tierras y todo, los protegían a cambio de un dinero para proteger las tierras, ya que los líderes no lo hacían. Ese, es que lo tengo seccionado por partes, pero esa tasa se llama pizzo. Pizza. Como pizza, pero al final Hostias. es como una tasa que tienen para pagar, que pagan los negocios que otorgan protección. Es decir, tú pagas esto y se supone que te protegen a ti, o sea, protegen tu negocio, ya que la policía no lo hacía. ¿Puedo soltar un dato curioso de la pizza? De la pizza, no del De la pizza. pizza. ¿Sabéis de- Adelante. ¿Sabéis de dónde sale la pizza margarita? De la reina Margarita, que... sí. ¿Ah, ya lo sabíais? No, yo no. Ah, pues había un pizzero, Sí. no me preguntes el nombre porque no te lo voy a decir porque no lo sé, que sabía que la reina Margarita iba a visitar su pizzería.
Y en ese momento lo que se hacían eran las marinaras, que son las pizzas que se hacían los marineros, que de ahí surge la pizza. Y eran pizzas con... Creo que en ese momento ni se echaba base de tomate. Con lo que había ajo, albahaca y poco más. Y ese pizzero dijo, "Buah, va a venir la princesa o la reina, no puedo hacerle una pizza cualquiera, no puedo hacerle lo mismo que a todo el mundo". Entonces decidió inventárselo y ponerle la base de tomate, la mozzarella, un chorreón de aceite y la albahaca. Y le llamó Margarita para ella. Para la reina. Bueno, no es que le llamara a la pizza Margarita, sino que era la pizza para la reina. Para la reina Sí. Margarita. La pizza de Margarita, la pizza Sí, Margarita, ahí pizza está. Margarita. Se quedó ahí. Sí. Buena data, ¿eh? Hemos visto el mismo TikTok. Sí, justo. Sí. ¿True? Pues las mafias también se dice, por así decirlo en Italia, que es culpa de Carlos III. Porque. ¿De España? No, de Italia, creo. Hostia, eso no he mirado, ¿eh? A lo mejor puede ser. No sé. No sé, a mí Voy a dejarlo eso en el aire y ya confirmaré en el siguiente podcast si lo busco. no lo va a buscar. Te lo busco No, yo de he mientras. dicho que sí lo busco. Sí, búscalo si quieres. Porque hubo una sequía y una bruma en todo el país de Italia y más en Sicilia. Entonces eso lo que produjo es lo de... Se morían de hambre, ¿no? Sí. Y entonces surgió una pandilla que se llamaba Picchiotti, que eran hombres armados que vigilaban y protegían las propiedades de los agrícolas para que se pudiera dar alimentos a toda Sicilia. Y por eso también lo del impuesto. Y tengo aquí 10 mandamientos de los mafiosos, que son como las normas que tenían que tener para respetar. O sea, para formar parte tenías que respetar esos Sí, 10 es mandamientos. como son 10 normas que se tienen que respetar dentro de la mafia para que todo vaya bien. ¿Buscaste lo de...? Sí, no es la misma persona. Ah. Es que hay muchos Charles y muchos Carlos y... Una pena. Pues voy a decir algunos de ellos que me han parecido más interesantes. Es que decir los 10 a lo mejor. Sí, a lo mejor demasiado. Yo creo que ya Sí. es el 2. ¿El qué? El 2, no sé por qué. No desearás a la mujer del prójimo. Hostias. Esto es importante, ¿eh? Fidelidad ante todo. El verdadero... Porque voy a decir el 4, por ejemplo. El verdadero hombre de honor no se deja ver en los bares y círculos sociales. Gente de traje, gente que tenía que imponer respeto y que no podía ir borracho. Claro. Porque si lo ve borracho, a lo mejor la persona está más débil, igualmente que pueda... Y no impone tanto respeto a lo No mejor. impone tanto respeto. Hay que respetar a la esposa. Es decir, no tienes que buscarte Otras. terceras amistades un poco raras de mujeres. Hay que decir la verdad a cualquier pregunta y en cualquier situación dentro del ámbito mafioso, obviamente. Porque ahí ya voy a otro dato curioso que es la omerta. La omerta es como la norma que es el pacto de silencio que prohíbe informar externamente sobre cualquier asunto dentro de la organización. Es decir, el contrato de confidencialidad hoy en Sí. día. Un NDA, ¿no? ¿Se llama? ¿NDA? Ni idea. Creo que sí. ¿Sí? Algo así. Pues eso, en plan que tú no puedes hablar de nada que no sea de la mafia. Pero a la mafia le tienes que contar todo. Es decir, no pueden... Es como Tony el Soprano. Es como una relación, ¿no? En esta relación no hay secretos. Sí. ¿Sabes? Imagen de los Simpsons de Tony el Gordo que tiene alguno que es el soplón. ¿Sabes? Pues esa es la imagen de persona que no puedes tener. Es que las mafias y más italianas han sido muy representadas en televisión. Sí, es Hasta que... en animación tienen su... Porque, o sea, hubo mucha... La cosa es que es lo que contamos al principio de todo. Hubo mucha migración de italianos. El italoamericano que creció en las calles de Estados Unidos, pues ahí después se formó mucha mafia que se representó posteriormente. Claro, es que O sea- precisamente en Estados Unidos, en Nueva York, todo el círculo de mafiosos se generó porque estaba la Little Italia. La Sí, Little sí, Italy. sí. Y es ahí donde se nacen Al Capone, nacen todos los mafiosos. Muy curioso, por cierto, que esto ya lo comentamos, creo que Estados Unidos se divide en barrios que recrean sitios de fuera. Sí, sí, Sí. sí. Little Armenia, Little Tokyo, China. Little Italy, Chinatown. Sí. Sí, 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 sí. sí. Y por último voy a decir una, que esta nos vendría bien aplicarla a nosotros y todo. Ojo. Se exige puntualidad de manera categórica. No me importa la categoría, no quiero. Valoran el tiempo de los demás. O sea, es que literalmente es una persona de respeto y seria. No puedes... Y ahora, con estas normas que has dicho, Sí. me ha surgido una duda. ¿Habéis mirado si en estas mafias habían mujeres? O sea, yo por ejemplo sé que en las de Latinoamérica no es lo común, pero por ejemplo en los Latin Kings, si tú te fijas en la terminología de lo que es un Latin King, es como la sagrada tradición de los hombres y mujeres latinas. Entonces sí que entran dentro las chicas latinas.
pero sí que en Salvatrucha no he visto ninguno. Y en los Bloods y en los Crips tampoco he visto nada. Pero sí que sé de otras bandas en Estados Unidos que sí que había representación femenina. Yo creo que en la italiana sí, pero no de forma activa. O sea, estaba dentro de la mafia, pero no actuaban de forma agresiva contra... Sí, puede ser que sea como en los Yakuza, en este caso, es que lo he visto cuando lo miraba. No se pueden unir a los... O sea, no hay Yakuzas mujeres, pero sí que hay Yakuzas mujeres. Es decir, creo que tú no te puedes convertir Yakuza siendo mujer, pero si te casas, eres hija o eres amante Eres Yakuza. Yakuza. de un Yakuza, pasas a ser de la organización. Ujú. Entonces, Puede no sé ser. si... A mí la mafia italiana, no sé si a lo mejor por las películas, pero no te digo que a lo mejor fueran de la mafia, pero sí a lo mejor un poco de eso, ¿sabes? En plan, Sí, pertenecían, pero Que no tenían de forma influencia, activa. Sí, los o- consiglieri y todas estas sí, gente. o a lo mejor que ayudaban, por ejemplo, lo de ser el soplón, pues a lo mejor utilizaban a la mujer para sacar información de X, ¿sabes? Y es eso, como es todo la mafia italiana se basa en la familia, en el respeto, en la unión de una familia. Entonces creo que no dejaban a ningún miembro de la familia fuera. Igualmente que fueras hijo y tuvieras 7 años, eras parte de la mafia. Igualmente que no fueras de forma activa, ¿sabes? La familia. La familia. Y el hijo del capo, por así decirlo, iba a ser el próximo jefe, ¿sabes? Que luego habían las cruzadas de quiero matar a este porque se va a convertir en... Sí, exacto. Sí, creo que lo que pasó con una de las... No sé quién era, o sea, no me sé el nombre, pero una de las mafias más importantes italianas que hay surgió porque su creador, digamos como su mentor, por así decirlo, se compinchó con él para matar al que iba a suceder. Hostia. No, Había una escisión de una, ¿no? Sí. o sea, la cosa está en que había uno en el o sea, había uno que iba a ascender y iba a ser ese 100%. Y el que se acabó convirtiendo se juntó con otro que también quería el poder, mataron al del medio y se juntaron. Pero no te sé decir el nombre, a lo mejor, no sé, me suena Salvatore, pero a lo mejor es porque me viene nombre italiano y ya está. Pero no sé. Y si siguiendo con las mafias, ¿sabéis que antes me preguntaba, ¿ha habido algún momento donde la mafia ha perdido el poder? Igual que en los Yakuza, que ahora hay menos. Pues en la mafia italiana hubo un momento que es durante la época de Mussolini, que la mafia había perdido mucho poder dentro de Italia por el hecho de que no podían soportar que una persona tuviera más poder que ellos. Entonces, muchos sicilianos se movieron a Estados Unidos, ya que no tenían el poder, y empezaron ahí a nacer nuevas bandas a partir de eso. Y que igual las mafias trabajaron para que en el momento que Mussolini empezó a expandirse por otros países, estuvieron como en comunicación con los grupos de inteligencia de Estados Unidos para que, aparte de que las mafias de Italia, de Sicilia, que es por donde desembarcaban creo que era, no les sabotearan los barcos, sino para darles informaciones de Italia para que pudieran entrar por todo el tema de... Hostia, eran un poco chivatillos, ¿no? Por lo visto. Por esa parte sí. Porque tenían muy buena comunicación con todas las mafias italianas que habían en Nueva York. Y por esa parte también con toda la integridad de Estados Unidos. Y había una persona que era Lucky Luciano, que es una de las figuras claves de la Segunda Guerra Mundial, por la ayuda a la inteligencia. Que no es nada oficial como tal, pero en los posts donde he estado mirando toda la información se ha mencionado varias veces. Me sonaba el nombre de Lucky Luciano, no sé A por mí qué. de Lucho. A mí cuando ha dicho Luke me ha sonado Lucky el Luke. Sí. Y por una de las últimas cosas que tengo de las mafias italianas, y creo que ya va a venir Sí. perfecto porque se incluye el podcast, estaría bien hacer una segunda parte y meter más información. Bueno, sobre solo las- si tiene 150 No los que likes. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos quedaron liberados de la mafia, en plan que estaban en la cárcel, y empezaron a coger cargos políticos y de alto rango. Todas se empezaron a expandir por las altas esferas, porque aparte que tenían muchos, no muchos conocidos, sino muchas amistades de altas esferas. Buen networking, ¿no? Sí. Y que en los 50 y 60 querían entrar en el negocio de la heroína a toda costa, y gracias a la comunicación que tenían con Nueva York otra vez, pues pudieron pasar todo el tema de barcos y desembarco de droga. Joder, con los panas. Yo, para finalizar, me gustaría preguntar, de las que hemos dicho, ¿Mm? cada mafia en su máximo esplendor, ¿cuál creéis que sería la más fuerte? Fua. Uf. Es que no sé por qué. Y es que creo pienso que las latinoamericanas de... Yo también. Pero porque creo que, por ejemplo, la italiana está súper idealizada. Mm.
Yo diría que la más fuerte como tal. A ver, también habría que definir qué es fuerte. Sí. O sea, fuerte- Poderosa, ¿no? poderosa, sí. Yo creo que la latinoamericana es muy fuerte. Físicamente, digamos. Físicamente por lo que hace, por Sí. los actos que comete. Pero a nivel poder. Pero no tiene. O sea, tiene mucho Es poder que porque es muy corrupta el Estado en muchos sitios en Latinoamérica. O sea, hay mucha influencia de pagas y yo te dejo Sí. hacer. Pero es que, por ejemplo, lo que has dicho de la italiana y los yakuza se metían en el gobierno, controlaban. Bueno, pero los salvatruchas estaban metidísimos en. Claro, controlaban casi todo el país. Pablo Escobar llegó a ser presidente, ¿no? Bueno, Sí, pero, postuló, pero no llegó. digamos que es un país fácil de controlar. ¿Sabes? Pero O piensa sea, cualquiera de las 3 mafias que hay podría pagar para controlar un país como El Salvador. Sí, pero o piensa sea, que- no por nada, sino porque la economía de El Salvador no es la misma que tiene Japón. Sí, pero yo también creo que piensa que Latinoamérica tiene un gran poder en cuanto a contrabando y todo esto, porque es que está a un pie de Estados Unidos. En plan, no he hablado, pero las bandas mexicanas son una locura. No, 100%. O sea, el tema de los cárteles es un mundo enorme por Creo que explorar se tendría que investigar más para llegar a una conclusión. y que podríamos llegar a una conclusión en un volumen 2 de mafias, Sí, de yo creo que hay organizaciones mucho- criminales. Esto hay mucho por explorar. Sí. Aún. Hombre, es la deep web de Sí. las organizaciones. Y Hay que explorar, pero no tanto. Sí. ¿Sabes? Hay que llegar a un punto Que, donde es- se sepa. que nos cortan el podcast. Sí. Y nada, dejaría el podcast por aquí, que nos queda un minuto para. Habla rápido, habla rápido. Un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si no nos han matado, Esperemos que- que no. Esperemos que no. Si estamos en el siguiente, pues Y- nos habrán matado. Y que nos vemos. Un beso a todo el mundo y hasta chao, la chao. próxima. Sí. Chao, chao.